Hola, muy buen día. El día de hoy hablaremos acerca de algunas operaciones especiales que vamos a usar dentro de MATLAB y que ustedes pueden aplicar en cualquier programa que quieran realizar. Entonces, primero vamos a empezar con la operación raíz cuadrada. Ok, entonces, para, para nosotros poder programar la raíz cuadrada existe una palabra reservada dentro de MATLAB que se usa para este objetivo. De esa palabra es la siguiente, SQRT. Entonces, con SQRT nosotros estamos diciendo en la MATLAB que queremos calcular la raíz cuadrada de algo. ¿Cómo le hacemos para calcular la raíz cuadrada específicamente? Entre paréntesis ponemos el valor que nosotros deseamos calcular la raíz cuadrada. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 81, yo sé que es 9. Pero no solo escalares, también puedo obtener la raíz cuadrada de vectores. En este caso, recuerden que teníamos programados vectores X y vectores Y matrices X y matrices Y. En este caso vamos a ver qué sucede. Ponemos SQRT y vamos a poner el vector X. Vamos a poner punto y coma y vemos en el espacio de trabajo cómo se guardó la respuesta. Acuérdense que cuando no ponemos una variable o no le ponemos nombre a una variable asignada a una respuesta, se guarda automáticamente con el nombre ANS. En este caso, ANS se guardó como un vector de 1 por 50. Entonces, observen cómo esta función raíz cuadrada obtiene la raíz cuadrada de cada uno de los elementos del vector. Entonces, solamente para ver cómo es que MATLAB lo, lo guarda en su espacio de trabajo, vamos a ver la estructura en la ventana de comandos. ANS Enter y aquí está. Entonces observen cómo guarda este vector de respuesta, guarda la raíz cuadrada de cada uno de los elementos que contiene el vector X, porque es así como hace la operación. La operación es SQRT, lo que hace con un vector es guardar la respuesta, la raíz cuadrada de cada elemento del vector en un vector respuesta, ¿ok? Entonces vamos a ver qué sucede en el caso de una matriz. Entonces vamos a poner SQRT y tenemos dos matrices programadas, X mayúscula y Y mayúscula. Vamos a poner X y observen cómo en este caso el vector que diga la operación raíz cuadrada lo que hace es similar a lo que hace en un vector. Obtiene la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de la matriz, ¿ok? Entonces, eso es en el caso de que queramos nosotros trabajar con una raíz cuadrada. Vamos a borrar la pantalla, CLC, y ahí está. Vamos a trabajar ahora con cómo hacer potencias dentro de MATLAB, cómo elevar el cuadrado al cubo, etcétera. Vamos a empezar con el cuadrado, entonces vamos a empezar con un número, 5. Para elevar al cuadrado tenemos que colocar este símbolo. Este símbolo lo que me indica es que el vector, la variable que está antes de él, yo la voy a elevar a una potencia dada. Vamos a ponerle 2, nada más para observar. Ahí está, vamos a ocupar el mismo 5, pero ahora vamos a ponerle 81, por ejemplo. Ahí está, ¿ok? Entonces, eleva a la potencia tal, a la potencia que yo tengo después de este símbolo, el número que tengo antes. Ese es en el caso de escalares, es bastante sencillo. Ahora, ¿qué sucede en el caso de vectores? Vamos a hacerlo. X, el símbolo de potenciación, y vamos a poner 2. Vamos a ver, ok, aquí me dice que hay un error. Pero ¿por qué sucede este error? Bueno, lo que está pasando es que MATLAB lo que está tratando de hacer es lo siguiente. X por X, ¿ok? En este caso acuérdense que X es un vector de 1 por 50. Entonces lo que yo tendría que hacer es, para poder emplear la multiplicación de dos vectores, tengo que tener coincidencia entre el número de columnas del segundo vector y el número de filas, que diga el número de columnas del primer vector y el número de filas del segundo vector. En este caso tengo 1 por 50 y el otro es 1 por 50. Mi número de columnas no es consistente con mi número de filas. Entonces lo que tendría que hacer si yo quiero obtener el cuadrado de un vector, es lo siguiente. Es lo siguiente. Obtengo primero, déjenme llamarle xt igual a transpose, que esta función la vimos en un video anterior, y vamos a poner x, punto y coma, y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente, x por xt, que estoy multiplicando x por x transpuesta, que es el equivalente a obtener el cuadrado de un vector, es el equivalente a obtener el cuadrado de un vector que ustedes vieron en su curso de álgebra lineal. Ahí está, ok, yo obtengo un escalar
que esa escalar representa la elevación al cuadrado del vector con el que estoy trabajando. Ahora, nosotros generalmente en señales no vamos a querer obtener el cuadrado de un vector, vamos a querer obtener el cuadrado de cada uno de los elementos del vector. Para eso tenemos que hacer uso de un recurso que vimos anteriormente, que es el siguiente. Ponemos el vector al cual le queremos obtener el cuadrado, al cual el vector que queremos analizar, ponemos punto, ponemos el símbolo de potenciación y ponemos el número que queremos, el número al que queremos elevar, al que queremos obtener esa potencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Como lo vimos en el caso de la multiplicación y en el caso de la división, lo que sucede con el punto antes de este símbolo es que va a obtener el cuadrado de cada uno de los elementos que se encuentran dentro del vector X. Vamos a ponerlo y si se dan cuenta, aquí guardo la respuesta. Es un vector de 1 por 50, quiere decir que lo que está haciendo es elevar al cuadrado cada elemento de X. Vamos a desplegarlo, vamos a poner ANS, ahí está, ¿ok? Elevó al cuadrado cada elemento del vector X. ¿Ok? Entonces acuérdense, siempre que exista un punto antes de un símbolo asociado a una operación, ese punto significa que va a ser la operación por cada elemento que componen dicho vector o dicha matriz. Vamos a ver el ejemplo de una matriz, vamos a utilizar la matriz Y mayúscula. Bueno, vamos a borrar la pantalla primero y vamos a ver el ejemplo con la matriz Y mayúscula. Vamos a poner el punto, vamos a poner el símbolo de potenciación y vamos a poner un cuadrado. Ahí está, ¿ok? Elevo al cuadrado cada uno de los elementos de la matriz. Entonces, esa es la manera en cómo vamos a trabajar cuando trabajemos con potencias dentro de MATLAB, ya sea para vectores, para escalares o para matrices. También MATLAB permite hacer operaciones de funciones trigonométricas. Entonces, las palabras reservadas para esas operaciones son las siguientes. Sin para seno, cos para coseno, tan para tangente, a, sin, a cos, ya tan para ang coseno, primero es ang seno, el ángulo cuyo seno, el ángulo cuyo coseno y el ángulo cuya tangente. ¿Ok? Entonces, eso es para en el caso de funciones trigonométricas y es sencillo, solamente tengo que poner la palabra reservada y entre paréntesis el valor al cual le quiero obtener el seno. Por ejemplo, si quiero el seno de pi cuartos, pi en MATLAB es una palabra igual reservada y pi es el número que conocemos, 3.1416, 3 puntos suspensivos. De pi cuartos, entonces son pi cuartos, enter. Ahí está, ese es el seno de pi cuartos. Ahora, seno de pi medios. Ahí está el seno de pi medios, ¿ok? Igual lo mismo con el coseno y lo mismo con el seno. También podemos hacer, y con la tangente, claro. También podemos hacer diferentes, podemos obtener el seno de los valores de un vector. Vamos a poner seno de x, ¿ok? Que es el vector x que yo tengo programado anteriormente. Y ahí está. Lo que hace el seno es algo similar a lo que hace la función para obtener la raíz cuadrada. Obtiene el seno de cada uno de los elementos que se encuentran dentro del vector, ¿ok? Igual para las matrices. Si yo obtengo aquí el seno de y, donde y mayúscula es la matriz que tengo guardada anteriormente, obtengo el seno de cada uno de los elementos de esta matriz. Ahora, algo con lo que tienen que tener cuidado es la unidad en la que estamos colocando los grados. En este caso, si utilizamos simplemente, si solamente ocupamos estas palabras reservadas que están aquí, hay que tener en cuenta que esas palabras reservadas están planeadas para trabajar con los ángulos en radianes. Entonces, cada vez que ustedes pongan sin y su argumento sea un número, ese número MATLAB lo va a interpretar como radianes. Ahora, ¿qué sucede si yo lo quiero trabajar con grados? Permítame borrar la pantalla para hacer uno diferente. Entonces, si yo quiero trabajar con grados, la función es sin d, cos d, tan d. Y sus respectivos a sin d, a cos d y a tan d. ¿Ok? Entonces, la d de al final me indica que el argumento de esa función
van a ser, lo va a recibir como si fueran grados. Entonces vamos a hacer un ejemplo con cos de. Entonces, por ejemplo, si yo pongo cos de 60, me da el coseno de un ángulo de 60 grados, ¿ok? Si yo pongo el cos de 90, me da el coseno de un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces es lo mismo para sin d, cos d y tan d. De la misma forma, para un vector yo pongo cos de y. Aquí me está dando el coseno de cada uno de los elementos del vector, pero este elemento lo ve como si fuera un grado. Entonces, si yo pongo solamente la función sin d, lo que estoy haciendo, estoy trabajando con el argumento en radianes. Si pongo la función con el d al final, estoy trabajando con el argumento como grados, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede con... Hay otra función, otra palabra reservada, voy a borrar esta parte, que es el exp. Si yo pongo exp y le pongo un 1, lo que me está dando es el número E, el número de Euler, ¿ok? Entonces, yo puedo elevar cualquier valor, por ejemplo, exp 2, exp menos 1, y así, ¿ok? Entonces, es para usar como multiplicación el número de Euler, por ejemplo, 5 por exp a la 1, me va a multiplicar 5 por 2.7183, etc. ¿Ok? Entonces, exp es la palabra reservada para trabajar directamente con el número de Euler. Otra función que es bastante útil en el caso de trabajar con números muy grandes es la notación científica. Y en este caso podemos trabajar con la notación científica en MATLAB de manera muy sencilla. Voy a borrar esta pantalla y vamos a ver cómo hacerle. Por ejemplo, si yo tengo un número que es el 5.58 eh, por 10 a la 2 y lo quiero expresar en una notación científica dentro de MATLAB, puedo hacerlo de dos formas. La primera es 5.58, pongo el operador de multiplicación por 10 y este 10 lo elevo al cuadrado. Y ahí está mi resultado. Ok, estoy multiplicando 5.8 por 10 al cuadrado. Pero lo puedo hacer de una manera más sencilla. Por ejemplo, 5.58, pongo la letra E y aquí después de la letra E pongo el número al cual lo quiero exponer, por ejemplo 2. Ahí está, ¿ok? Me está multiplicando 5.58 por 10 al cuadrado. ¿Qué pasa si yo tengo 5.58 por 10 a la... Aquí tengo que poner un paréntesis porque voy a elevar todo a la menos 2. Ok, ahí está. Estoy elevando 10 a la menos 2 y lo estoy multiplicando por 5.58. Para hacer una notación científica solamente tengo que poner 5.58 e menos 2. Y ahí está, ¿ok? Entonces, en este caso, L engloba tanto el símbolo de multiplicación y el 10, ¿ok? Entonces, simplemente con que yo ponga E después de un número, significa que ese número lo voy a trabajar como notación científica. Es muy útil, sobre todo si ustedes tienen números muy, muy, muy pequeñitos. Es más fácil poner simplemente el E y el exponente, o si tienen números muy, muy grandes, ¿ok? Para lo que se usa una notación científica. Entonces, eso sería todo por mi parte en esta cuestión de operaciones especiales y solo falta para terminar de trabajar con MATLAB algunas funcionalidades para trabajar con señales de audio y cómo generar funciones en MATLAB. Y con cómo generar funciones de MATLAB, no, y adicionalmente falta uno más, que es cómo graficar dentro de MATLAB. El siguiente video va a ser cómo graficar en MATLAB, después van a venir las aplicaciones de audio y después van a venir cómo hacer funciones en MATLAB. Entonces, por este video sería todo. Muchas gracias, que tengan un excelente día.